Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotat betzivanu leyot legoyim venatan lanu et Yeshua Meshiheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos, bienvenidos a una reunión más de la entrega del Shabbat. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh, en casa de oración Encuentro con Yeshua. Les damos gracias a nuestro Abba Kadosh por regalarnos este hermoso tiempo para estudiar su maravillosa Torah. Amén, hermanos. Los jueces de Israel. Una gran enseñanza de la Torah al mundo. Hoy nuestra porción es la número 48, la parashá Shoftim. Shoftim significa jueces. La lectura comienza en Deuteronomio capítulo 16-18 hasta el capítulo 21 versículo 9. El libro profético que vamos a ver en esta parashá, que comprende esta porción, es el capítulo 51 al 53 de Isaías. El título de esta porción, mis amados hermanos, Shoftim, es una palabra hebrea que significa, como hemos dicho hace un momento, jueces, pero también significa crear orden, poner en orden, regular algo. En otras palabras, significa gobernar o legislar. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque es una porción de la Torah que nos habla claramente de la futura venida de nuestro Mashiach, Yeshua, quien va a venir para regir y verdaderamente con vara de hierro al mundo. Su gobierno es un gobierno de leyes y estatutos. Nuestro Redentor y Salvador Yeshua es un rey que nos anuncia su reino, pero también los estatutos y el camino a seguir para llegar a él. Amén. Este es un reino de santidad, porque Él es santo, santo, santo. Amén, amén. Nada inmundo entra en Él. Apocalipsis 22-27 nos dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, Amén, Señor, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Aprender la Torah, mis amados, nos aclara lo que es correcto a los ojos de Yahweh y lo que no admite. Es claro, la Torah es clarísima. Entonces no podemos poner como modelo nuestro propio pensamiento, lo que creemos que es correcto o no, porque dice el Padre, nos dice en Isaías 55:8, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, ¿no? Eso nos dice Yahweh. Entonces también nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, debemos temer a Yahweh y apartarnos del mal. Nada más alejado de la voluntad de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Todopoderoso, que la justicia en nuestros países. Tristemente, estamos viendo en nuestro país todo lo que está ocurriendo con el sistema judicial, pero bueno, ese es un tema que lo podemos tocar en otro momento. Moshe manda al pueblo de Israel que establezca en cada ciudad jueces y guardias o policías locales. ¿A fin de qué? A fin de cuidar el bienestar común. ¿Cuál es el propósito? Ejercer un juicio y evitar por sobre todas las cosas la corrupción y el favoritismo. Administrar la justicia en medio del pueblo es el asunto más importante y trascendental que toda sociedad debería tener. La frase que refleja claramente la esencia de esta parashá, sin duda, es esta: Sedek, Sedek, Tirdof. Justicia, justicia perseguirás. Amén. Aplicar entonces la correcta interpretación de las leyes de la Torah es de vital importancia, amados, para cada generación en la historia de nuestro pueblo.
Entonces, vemos con esta breve introducción que tenemos muchas enseñanzas en esta porción de la Torá. Los jueces que tienen que legislar de acuerdo a la Torá. El estudio de esta semana tenemos una porción realmente formidable, no se la pierdan, para nuestro crecimiento espiritual, así como han sido todas las anteriores 47 porciones de la Torá que hemos estudiado hasta el día de hoy, en semanas anteriores. Entonces pónganse cómodos, preparemos nuestro corazón para aprender la voluntad de nuestro Abacados, de nuestro Elohim Tsebaot. Tengan a mano su cuaderno, su lápiz, apunten todo lo que los versículos que vamos a repasar, y de lleno nos metemos a la bendita Torá de Yahweh. Amén. Entonces, como ven ustedes en sus pantallas, esta porción de la Torá, la número 48, trata sobre la administración de la justicia. Entonces vamos a empezar a leer el versículo 18. Que tanta falta nos hace en Amén. Estos tiempos, ¿no? Así es. Ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades que Adonai su Elohim les está dando, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. Amén. Yahweh, mis hermanos, ordena establecer dos tipos de personas especiales. Este versículo nos dice que eran magistrados y oficiales. La palabra hebrea para magistrado se dice shafat. Shafat significa causa, contender, defender, gobernar. Implica un juez, juicio, juzgar, litigar. Entonces, mientras que la palabra también usada para oficiales, entonces son dos cosas diferentes. Magistrado es shafat y un oficial se llama shoter. Y el shoter sería algo como gobernador, como principal, ¿ok? Entonces, vemos que acá nos está dando dos tipos de funcionarios, dando la idea de un poder legislativo y también un poder ejecutivo. Nos está hablando de jueces y oficiales. Entonces, shafat y shoter, ¿ok? Amén. Estos estaban, dice, distribuidos en toda la tierra de Israel, haciendo así una distribución regional de forma tal que cada grupo de personas tuvieran estos oficiales que hicieran juicio sobre ellos. Entonces, tanto la función de unos como de los otros era hacer valer que la Torá en el pueblo. Lo que nos enseña entonces son dos cosas. Primero, que solo tiene autoridad de juzgar aquel al que se le ha dado esa autoridad. Y segundo, que los jueces establecidos por Adonai, por Yahweh mismo, deben ejercer su función con toda justicia, es decir, apegados ¿a qué? A la Torá. La palabra justicia en hebreo se dice tzedek, que quiere decir de manera literal derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo, rectitud, etc. El apóstol Pablo, vamos un momento a Romanos. El apóstol Pablo, vamos a ver qué nos dice al respecto. En el capítulo 2, versículo 13, nos dice: Porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Elohim considera justos, sino los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Elohim. Ok, entonces se está refiriendo Rab Shaul a justamente eso, a estos tzedek, a esos tzadikim, ¿no? A estas personas que son derechos, íntegros, ¿no? Que andan con justicia. Entonces, si seguimos la Torá, lo que dice la Torá, como dice este versículo 13 de Romanos, entonces somos considerados tzadiks, ¿ok? Retornemos a nuestra porción. Amén. 19. No torcerán la justicia o mostrarán favoritismo, y no aceptarán un soborno, porque un regalo ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras de aún el recto. Amén. Bueno, grave. Hay algo que comentar en este versículo, pero
realmente nos ponemos a ver cómo está nuestra justicia, ¿no? Y por lo menos acá en Bolivia, la justicia está realmente torcida, ¿no? Y lo vemos todos los días y realmente con casos muy lamentables. Pero, como dijimos en el versículo anterior, estos jueces debían hacer valer que la justicia, lo que implica ser imparcial. O sea, un juez tiene que ser imparcial, mis amados, ¿no? Yeshua mismo nos enseñaba en Yohanan 7:24, decía: no juzguen por las apariencias de la superficie, sino juzguen de la forma correcta. Y el Salmo 15 también nos decía: ¿quién puede descansar en tu tabernáculo? ¿Quién puede habitar en tu monte Kadosh? Aquel que camina sin culpa y obra la justicia, mis amados. Lean ustedes el versículo del capítulo 15, del 1 al 5. Se van a deleitar con este salmo, es hermoso. O lo leeremos, porque la porción de hoy día no es muy larga, entonces podemos darnos el lujo, gracias al Padre, de leer gran parte de los versículos. Vámonos a Salmos. Vamos a ver el Salmo 15, del 1 al 5. Adonai, ¿quién puede descansar en tu Mishkan? ¿Quién puede habitar en tu monte Kadosh? Aquel que camina sin culpa y practica la justicia, que de corazón habla la verdad. Quien no ha calumniado con picardía a su prójimo, que no le hace mal ni causa desgracias contra su vecino, que miran con desprecio al vil y dan honor a los que temen a Adonai. El que es fiel a un juramento a su prójimo y no lo decepciona, aunque salga perdiendo. Amén. Los que rehúsan la usura cuando prestan dinero y rehúsan soborno contra el inocente, aquellos que hacen estas cosas nunca serán removidos. Amén. Amén, mis amados. Qué hermosos versículos que el Padre nos pone para que reflexionemos. Retornemos a la Torá, a continuar la lectura de nuestra porción. Vamos a leer ahora los versículos 21 y 22. Moshe continuó diciendo al pueblo: cuando construyan un altar para adorar a nuestro Adonai, no coloquen junto a él ninguna imagen de la diosa Astarte, ni de otros dioses falsos. Eso es algo que Adonai su Elohim no soporta. Amén. No hay Dios más. Asimismo, no levanten una piedra grande que sirva como altar. Adonai su Elohim odia tales cosas. Amén. Una de las costumbres paganas, mis hermanos, de culto en esa época era establecer cultos fálicos. Es decir, hacían obeliscos de piedra, columnas de piedra, y se hacían cultos bajo el pino u otros árboles frondosos. Entonces era costumbre que Yahweh prohibía a su pueblo y lo sigue haciendo. Es esto precisamente el error de nuestros amados hermanos cristianos tradicionales hasta hoy en día. Y es que han tomado todas esas costumbres paganas y lo peor, las han evangelizado para así seguir practicándolas. Pero esta es una abominación ante nuestro Abba Kadosh. Debemos entonces sacar, mis amados, de nuestras vidas todo vestigio de paganismo, así como estas costumbres que nuestro Elohim detesta. Muchas de estas cosas ya hemos hablado la parashá anterior. Sigamos, capítulo 17, verso 1. No sacrificarán para Adonai su Elohim una vaca u oveja que tenga defecto o cualquier tara. Eso sería abominación para Adonai su Elohim. Amados, Yahweh, nuestro Elohim, merece lo mejor. Por lo tanto, en nuestro servicio a Él debemos buscar la excelencia. Llevar a cabo nuestro servicio y nuestra adoración mediocre no le va a gustar. Es más, si lo hacemos de mala gana, si asistimos por asistir, por costumbre, no veremos que en ese amor ferviente de nuestro corazón para encontrarnos con nuestro Abba, probablemente eso no le guste a nuestro Abba Kadosh. Entonces debemos dar siempre lo mejor de nosotros. 2 al 5.
Si se ha encontrado entre ustedes, dentro de cualquiera de sus puertas, en cualquier ciudad, que Adonai, su Elohim, les haya dado, un hombre o mujer que hace lo que Adonai, su Elohim, ve como perverso, transgrediendo su pacto, por ir a servir otros dioses y adorarlos, el sol, la luna o cualquier cosa en el firmamento, algo que yo he prohibido, y si lo dicen a ustedes u oyen acerca de ello, entonces investigarán el asunto diligentemente. Si es verdad, si es confirmado que tales cosas detestables están siendo hechas en Israel, entonces traerán al hombre o mujer que ha hecho esta cosa perversa a las puertas de su ciudad y apedrearán al hombre o mujer de muerte. Amén. Amados hermanos, la idolatría es por excelencia la fuente o raíz de los demás pecados, puesto que es en su esencia adulterio espiritual. Amén. Este acto va en contra del primer y más importante principio de toda la Torá, y lo conocemos todos, está en Deuteronomio 6, ¿no? Del 4 adelante, que habla del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿No es verdad? Y este pasaje nos dan a conocer, este que estamos leyendo, al menos 4 pautas importantes a tener en cuenta en un caso similar. Primero, debe ser en nuestro medio, es decir, el lugar en el cual Yahweh nos ha dado autoridad, ya sea nuestra casa, nuestra congregación. Es necesario aclarar que en el versículo se habla tanto para el natural como para el extranjero que vive en Israel, es decir, nosotros también, ¿no es verdad? Segundo, cualquier forma de idolatría se basa en la adoración al sol, la luna y demás creaciones, puesto que todas las religiones, mis hermanos, esas religiones paganas, tienen su origen en Babel, práctica que Elohim de verdad condena. Esta forma de adoración se muestra de muchas maneras. Una de las más sublimadas es el hecho de decir que Elohim cambió el día de adoración para el domingo, es decir, el Sunday, ¿no? el día del sol, y rendirle culto en ese otro día que él jamás ha establecido, ¿no es verdad? Ya que dice el versículo que él nunca lo ordenó. ¿Ok? Además, en el Humash dice, este término, lo voy a leer, esta parte la voy a leer textual, dice, este término desmiente una noción comúnmente invocada por los idólatras, en el sentido de que los cuerpos celestes poseen poderes independientes, puesto que Dios les ordenó que tengan dominio en ciertas áreas como la fertilidad, las lluvias, la salud, etcétera, etcétera. Como respuesta a tales creencias erróneas, Dios dice que no les ha ordenado semejante encomienda en lo absoluto. Más bien, miren lo que dice el Humash, Él creó ciertas fuerzas espirituales y naturales para que desempeñen funciones particulares, mas estas no tienen ni la libertad ni el poder para elegir un curso de acción determinado. Si no tienen poder para hacer nada, ¿no es verdad? 3. Verificar la veracidad del hecho. Esto es, determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado. A esto se le llama hacer un juicio justo. ¿Ok? Por último, 4. Es extirpar de raíz el mal que esté enraizado dentro del pueblo. Entonces, una vez que los jueces han probado la culpabilidad del acusado, se deberá ejecutar un juicio justo contra esa persona. Si toleramos el pecado, entonces somos partícipes de este, mis hermanos. Esto es muy fuerte. Por lo cual, Yahweh nos va a demandar esto. Entonces debemos siempre ser fieles a Elohim y exterminar el pecado de cada área de nuestras vidas, así como de las que puso a nuestro cargo. Por eso que nosotros tenemos, todos los líderes de la Congre, tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque tenemos pueblo a quien ministramos. Bien, seguimos, 6 y 7. La sentencia de muerte será llevada a cabo solamente si hay testimonio de 2 o 3 testigos.
no será sentenciado a muerte con el testimonio de solamente un testigo. Estos testigos serán los primeros en apedrearlo a muerte. Después, todo el pueblo lo apedreará. Así pondrán fin a esta perversidad entre ustedes. Ok, amén. Aquí vemos, para que una acusación sea válida, tiene que estar respaldada por testigos. Es decir, acá no valen las suposiciones, ¿no? Yo supongo debe ser, en nuestros países, primero se lo encarcela antes de saber si realmente es culpable o no, ¿no? Entonces no valen suposiciones, sino hechos fácticos comprobables, ¿no es verdad? Y es precisamente por mano de estos testigos que las personas van a recibir juicio. 8-10. 8 al 10. Si un caso viene ante ustedes a las puertas de la ciudad que es muy difícil para ustedes juzgar, referente a derramamiento de sangre, pleito civil, daño personal o cualquier otro asunto controversial, se levantarán, irán al lugar que Adonai su Elohim escoja y comparecerán delante de los Coanim, que son levitas, y el juez en oficio en ese momento buscarán su opinión y ellos adjudicarán un veredicto para ustedes. 10, ¿no? Actuarán de acuerdo a lo que ellos les hayan dicho allí en el lugar que Adonai escoja. Tendrán cuidado de actuar conforme a las instrucciones de ellos. Amén. Estos versículos nos enseñan entonces un principio muy importante a la hora de que se ejecute un juicio sobre alguien o alguna situación, y es a no hacerlo a la ligera. ¿Okay? Si la situación le es complicada al juez en ese momento, entonces va a apelar a un grupo de personas, ¿okay? A un grupo de jueces establecidos por Yahweh, ¿no es verdad? Puesto que la escritura también nos dice en Proverbios 11:14, dice: sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de ¿qué? De los muchos consejeros. Amén. Qué hermosa es la palabra, ¿no? Vamos al 12. Cualquiera lo suficientemente presuntuoso para no prestar atención al Cohen nombrado para servir a Adonai su Elohim o al juez, esa persona tiene que morir. Así ustedes exterminarán tal perversidad de Israel. Amén. Miren qué cosa más linda nos dice acá. Y es que desobedecer a las autoridades impuestas por Yahweh es desobedecer a Yahweh mismo. ¿Ok? Por lo que eso se convertiría en una rebeldía, y la rebeldía es un pecado, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Amén. 13. Todo el pueblo irá acerca de ello y tendrá temor de continuar actuando presuntuosamente. Ok, entonces el juicio tiene dos objetivos, digamos como que principales, ¿ya? El primero obviamente es castigar al pecador, y como segunda cosa, como segundo objetivo, el juicio es de dar un ejemplo a los demás, al pueblo, y alertarlos a que si cometen un pecado similar van a acarrear las mismas consecuencias. Quiero ir acá ahora a Hebreos un momento. Vamos a ir a Hebreos 13:17. Obedezcan a los ancianos y sométanse a ellos, porque ellos vigilan sus vidas como personas que tendrán que rendir cuentas, para que puedan hacerlo con alegría y no con quejas, porque esto no es beneficioso para ti. Amén. Más claro, agua. ¿Verdad? Continuamos con la lectura de la Torá. Versículo capítulo 17, versos 14 al 20. Cuando hayan entrado en la tierra que Adonai su Elohim les está dando, hayan tomado posesión de ella y estén viviendo allí, ustedes pueden decir:
Yo quiero tener un rey sobre mí como todas las otras naciones alrededor de mí. En ese evento nombrarán como rey el que Adonai su Elohim escoja. Bien. Él debe ser uno de sus hermanos. Este rey que nombren sobre ustedes, les está prohibido nombrar un extranjero sobre ustedes que no sea su hermano. Ok. Amén. Entonces acá vemos en estos dos primeros versículos, independientemente de que en el plan original de Yahweh estaba la idea de que solo él fuera un rey de Israel, permitió que Israel levantara un rey sobre ellos. En caso de que esto pasara, estableció como requisito primordial que este no debía ser de otra nación. Lo que nos enseña, mis amados hermanos, un principio importante a la hora de establecer un liderazgo. Atenti. Y es que no se puede poner a atender asuntos de fe, de emuná, a alguien que no la tiene. El hecho de que hubiera un rey sobre Israel que no fuera de Israel implicaba que alguien que no compartía la fe de ellos los dirigiera. ¿Me siguen, no? 16, 17. Sin embargo, él no adquirirá muchos caballos para sí o hará que el pueblo regrese a Egipto para obtener más caballos, puesto que Adonai les dijo que nunca regresarán por ese camino. Asimismo, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se extravíe, y no adquirirá cantidades excesivas de plata y oro. Ok, amén. Fíjense, mis amados hermanos, una de las características principales que debe tener un rey es la humildad. Un momento, vamos a acompañarme a Proverbios 30, 8, 9. Miren qué cosa más hermosa nos dicen acá. 8 al 9. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan necesario, porque si tengo mucho, puedo negarte y decir, ¿quién es Adonai? Y si soy pobre, puede que robe y así profane el nombre de mi Adonai. Amén, mis amados, ¿se dan cuenta cómo tiene que tener ese corazón un rey? Qué cosa más bella. Amén, gracias, Padre. El acumular, hermanos, muchas riquezas podía provocar un desvarío en el corazón del rey. Y Yeshua también nos enseña en Mateo 6:24, leeremos. Yeshua nos dijo algo muy hermoso acá en Mateo 6:24. Nadie puede ser siervo de dos amos. Odiará al primero y amará al segundo, o despreciará al segundo y será fiel al primero. No puede ser siervo de los dos, Elohim y la riqueza. Amén. Mamón. Hermanos, es necesario aclarar que no es el dinero el problema, ¿ok? Sino el amor al dinero. El apóstol Pablo, Rab Shaul, nos dice en 1 de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todo mal es el amor al dinero. Amén. Y hay quienes lo han codiciado y se han apartado de la fe y se han punzado el corazón con muchos dolores. Amén, mis hermanos. Amén. Baruch Hashem. Vamos. 18 al 20. Cuando él haya llegado a ocupar el trono de su reino, él escribirá una copia de esta Torá en un rollo para sí mismo, de la que los Coanim y los levitas usan. Permanecerá con él y él la leerá todos los días, por todo el tiempo de su vida, para que él aprenda a temer a Adonai su Elohim y guarde todas las palabras de esta Torá y estas leyes y las obedezca, para que él no piense que es mejor que sus hermanos, y para que no se vuelva a la derecha ni a la izquierda de los mandamientos de Adonai. De esta forma él prolongará su propio reino y el de sus hijos en Israel. Amén. Entonces, vemos. Amén. El primer paso en un liderazgo de éxito es la obediencia.
Pero ¿una obediencia a qué? La obediencia a la Torá. Amén. Amén. El rey tenía que ser un erudito en la Torá. Leerla, mis hermanos, y meditarla todos los días de nuestra vida. Leerla y hacer la carne, como le dijo Yahweh a Josué, en Josué 1:8, le decía que este libro de la Torá nunca cese de tus labios, nunca se aparte de tus labios, ¿no es verdad? Sino que lo recites, lo digas día y noche, para que observes fielmente, le decía Yahweh, todo lo que está escrito en él. Y además le dice algo hermoso, porque dice, solamente entonces vas a prosperar en tus empresas y solamente así vas a tener éxito. Entonces el secreto del éxito está en guardar la Torá, mis amados. Y solo obedeciendo la Torá, los líderes pueden ser justos y actuar según la voluntad de nuestro Abacadosh. Amén. Amén. Cambiamos, adelantamos el capítulo. Vamos a leer los versículos 4 y 5 del capítulo 18. También les darán los primeros frutos de su grano, vino nuevo y aceite de oliva, y lo primero de la lana de sus ovejas, porque Adonai su Elohim lo ha escogido a él de todas las tribus de ustedes para que se levante y sirva en el nombre de Adonai, él y sus hijos para siempre. Amén. Tanto el sumo sacerdote, el Cohen Gadol más bien, como los Kohanim, los sacerdotes, no tenían heredad. Su heredad era Yahweh. ¿Sí? Por esto, Yahweh estableció que las primicias fueran destinadas a ellos, que se dedicaban a tiempo completo al servicio de Yahweh. Rab Shaul, nuevamente el apóstol Pablo, nos enseña en 1 Corintios 9:14, nos dice, asimismo el Adón ordenó que los que proclaman las buenas nuevas, las buenas noticias, reciban sustento de las buenas noticias. Amén. Amén. Continuamos. 6 y 7. Si un levita de uno de sus pueblos, en cualquier sitio en Israel donde él vive, viene altamente motivado al lugar que Adonai escoja, entonces él servirá allí en el nombre de Adonai, su Elohim, así como sus hermanos los levitas que se paran y sirven en el nombre de Adonai. Amén. Entonces vemos acá que el levita estaba autorizado a servir a Yahweh, ¿es verdad? A servirlo además en el templo. Es decir, no se circunscribía solamente a los que vivían en Jerusalén. Entonces vemos aquí que no había diferencia alguna entre él y sus hermanos. Entonces lo que acá nos está enseñando el Padre es que ante Yahweh somos iguales, todos aquellos que le servimos. Solo que tenemos diferentes responsabilidades, ¿no es verdad? Cada vez somos como una parte de un cuerpo. Amén. Ok, 18:9. Cuando ustedes entren en la tierra que Adonai su Elohim les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. Es un grave error imitar las prácticas paganas y dedicarlas a Yahweh. Entonces, podemos reflexionar y decir que no podemos presentar adoración a Elohim según lo que nosotros creamos que le pudiera agradar, sino con lo que Él ya nos ha dicho que le agrada. No atraeremos al mundo a Yahweh siendo o haciéndolo lo mismo que el mundo hace, mis hermanos, sino siendo y haciendo lo que Yahweh nos ha dicho que hagamos en su perfecta voluntad. ¿Cuál es? Torá, sus escrituras. No tenemos que presentar un mensaje atractivo a la gente que nos escucha para que les cause admiración de lo que les hablamos, ¿no? Sino nuestro mejor argumento va a ser nuestro testimonio, es decir, tenemos que vivir lo que Elohim nos ha mandado en su Torá. Y de verdad, mis hermanos, así vamos a impactar a este mundo. Es decir, tenemos que ser, como dice Santiago, hacedores de la palabra, ¿no? Que la gente vea que Elohim mora en nosotros. Amén. 18:12. Porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Adonai, y a causa de estas abominaciones Adonai su Elohim los está echando delante de ustedes. Amén. En los versículos anteriores vimos que se detallaban una serie de prácticas
de estas naciones, prácticas que Yahweh declaraba aborrecibles, ¿no es verdad? Lean ustedes antecitos, habla de agoreros, sortílegos, habla de brujos, ¿no es verdad? De necromancia, de consultar a los muertos, hablar con fantasmas, es decir, cosas que a Yahweh no le agradan y además les es aborrecible, ¿ok? Y son estas prácticas las causantes de que estas naciones fueran expulsadas de la tierra, lo cual servía como una alerta para la nación de Israel de que si cometían los mismos errores, amados hermanos, recibirían las mismísimas consecuencias. Amén. Amén. 13. Ustedes serán de corazón puro con Adonai su Elohim. Amén. La palabra, cuando habla de corazón puro, en el hebreo se refiere a de ser íntegro, ¿ya? De ser puro, de ser íntegro, o sea, no tener mancha. Y esa palabra en hebreo se dice tamim, que significa sin defecto, entero, íntegro, perfecto, recto, sin tacha. Qué bello es el hebreo. Lo que nos muestra, mis amados hermanos, que la mejor manera de ser íntegro es obedeciendo su Torah y alejándonos de todas las prácticas paganas que Yahweh condena. Amén. Amén. 18:14. Porque estas naciones que ustedes están al desposeer escuchan a los agoreros y adivinos, pero a ustedes Adonai su Elohim no les permite hacer esto. Amén. Hermanos amados, lo que marca la diferencia entre el pueblo de Elohim y el mundo es que el mundo depende del azar, de la suerte, ¿no? De la adivinación, de la hechicería, de los horóscopos, de Walter Mercado, etc. Mientras que nosotros como pueblo de Elohim dependemos de Elohim. Entonces acudir a estas prácticas es abominación ante Yahweh, muchos hermanos, amados hermanos, por lo que muchos lo hacen, yo lo sé, y les resulta normal y no se acuerdan que Yahweh prohíbe esas cosas. ¿Ok? Amén. Apocalipsis, anoten este versículo para que lo lean en sus casas, nosotros lo vamos a parafrasear, lo vamos a leer rápidamente. Capítulo 22, 14 al 15 dice: Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los que mal usan las drogas en relación con lo oculto, los inmorales sexuales, los asesinos, los adoradores de ídolos y todos los que aman y practican falsedad. Wow, amén. Continuemos, vamos a irnos al 18:15. Adonai levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. Tienen que prestarle atención a él. Amén. Aquí, mis hermanos, vemos una profecía mesiánica. En este versículo, Moshe está anunciando el carácter de nuestro Mashiach. Y Yeshua presenta 3 oficios, mis hermanos. Primero, el de profeta. Vemos el 15 y dice, habla de un profeta, ¿okay? El cual se basa en el hecho de que ese profeta va a representar a Yahweh ante el pueblo, es decir, que va a hablar la palabra de Yahweh al pueblo. ¿Se refiere o no se refiere a Mashiach? Él es la palabra, es el dabar, ¿no? El verbo hecho carne. 2, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, el cual se basa en el hecho de que representa al pueblo ante Yahweh, es decir, que es el intercesor ante el pueblo, es decir, él intercede por el pueblo ante Yahweh. ¿Okay? Y 3, tiene un oficio de rey, el cual se basa en el hecho de que él es el rey de Israel. Lucas 1, 28, 33 dice, ponemos acá, Lucas, leeremos eso un momento, es muy lindo esto. Lucas 1, 28 al 33. Ya. Acercándose a ella, el malaj dijo: Shalom, mujer favorecida, Adonai está contigo.
Ella estaba profundamente asustada por sus palabras y estaba perpleja pensando qué significaría este saludo. El malaj le dijo: no tengas temor, Miriam, pues has sido favorecida Amén. por Adonai, pues he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Él será grande, será llamado el hijo de Ja Elión, Adonai. Elohim le dará el trono de su padre Amén, Baruch David, Hashem. y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces Yeshua es el rey. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Qué hermoso. Amén. Baruch Hashem. 18 y 19 leeremos. Yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Cualquiera que no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí. Amén. 19 más, sí, 19 más, ¿no? Una de las características, amados hermanos, del ministerio profético de Yeshua está en hablar la Torah. Amén. Amén. Yohanan, Yohanan 14, 8 al 10, léemelo, por favor. Filipos le dijo: Adón, muéstranos al Padre, y es suficiente para nosotros. Yeshua le respondió: he estado tanto tiempo con ustedes y no me conoces, Filipos. Quien me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que estoy dentro de mi Padre y mi Padre dentro de mí? Las palabras que estoy hablando no las estoy hablando a mí mismo, sino mi Padre que habita dentro de mí, Él hace estas obras. Amén. Amados hermanos, podemos apreciar, Yeshua es Yahweh. Amén. Por lo que las palabras que hablan son las mismas. ¿Cómo entonces puede decir el cristianismo tradicional que Yeshua trajo una nueva ley y que abolió la anterior, el antiguo pacto? Cuán delicado, mis hermanos, es hacer caso omiso a las palabras de Yeshua, puesto que Yahweh le va a pedir cuentas. Yeshua también nos dice en Yohanan el 12, vamos a irnos al 12 un ratito. Yohanan 12, 47 y 48, más abajo. Y el que oye mis palabras y no las guardas, yo no lo juzgo, porque he venido no para juzgar al mundo, sino a dar vida al mundo. Quien me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado los juzgará en el día final. Amén. Entonces, ¿por qué seremos condenados por hacer caso omiso a las palabras de Yeshua? Y la respuesta está en Yeshua mismo, mis amados hermanos. Voy a volver al 14, al versos 23 y 24. 23 y 24. Yeshua le respondió: el que me ama guarda mi palabra, la Torah, y mi Padre lo amará y vendremos a él y nosotros haremos nuestro hogar dentro de él. Amén. Pero el que no me ama no guarda mi palabra, la Torah, y la palabra que está oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Amén. 20. Pero si un profeta presuntuosamente habla una palabra en mi nombre, lo cual yo no le ordené decir, o si él habla en mi nombre de otros dioses, entonces ese profeta tiene que morir. Amados, existen 3 alertas en este versículo. La primera, se dice que aquel que presuma ser profeta sin ser llamado a tal ministerio. ¿Okay? 20, ¿no? Sí. Segundo, aquel que siendo profeta hable lo que no le fue dicho, o sea que dé un mensaje que Yahweh no le ha mandado a dar.
¿ok? Y tercero, profetizar en nombre de otras deidades. Entonces, estos 3 errores, mis amados, conducen a la muerte. ¿Amén? Amén. 21 y 22. Ustedes estarán pensando, ¿cómo vamos a saber si una palabra no ha sido hablada por Adonai? Cuando un profeta hable en el nombre de Adonai y las predicciones no se hagan realidad, esto es, la palabra no es cumplida, entonces Adonai no habló esa palabra. El profeta que lo dijo habló presuntuosamente. No tienen nada que temer de él. Amén. La mejor manera entonces, mis hermanos, de demostrar si un profeta habla en nombre de Yahweh es que tenga su respaldo. ¿No es verdad? Es decir, si habla en el nombre de Yahweh, tiene que estar respaldado por su palabra. ¿Ok? Amén. Amén. 19, vamos a ir al capítulo 19. Lean ustedes del 1 al 13 y nos vamos a concentrar en el número 14. Versículo 14. Ustedes no moverán los marcadores de los límites de la propiedad de su vecino del lugar que fueron puestos hace tiempo, en la herencia que pronto será de ustedes en la tierra que Adonai su Elohim les está dando para poseer. Amén, mis hermanos. El tomar lo que no es nuestro es considerado en la Torah como robo, por lo que también aplica a las tierras o territorios de los demás. En este caso específico, no se trata solo de robar un pedazo de tierra a un hermano, sino que se le está robando a Yahweh mismo, puesto que toda la tierra de Israel es de Yahweh. Y Elohim, a su vez, la da a los hijos de Israel para que la posean. Amén. Amén. 16 al 20. Si un testigo malicioso viene al frente y da falso testimonio contra alguien, entonces ambos hombres envueltos en la controversia se presentarán delante de Adonai, delante de los Kohanim y los jueces en oficio en ese momento. Los jueces investigarán cuidadosamente. Si ellos encuentran que el testigo está mintiendo y ha dado falso testimonio contra su hermano, estamos viendo el 18. hasta el 20. Hemos leído eso. Bien. Ustedes tienen que hacerle a él lo que él tenía intenciones de hacer a su hermano. De esta forma ustedes pondrán fin a tal perversidad entre ustedes. Ya, 21 y 22. Aquellos que queden 21. oirán acerca de ello, tendrán temor y no cometerán más tal perversidad entre ustedes. No muestren ninguna piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Amados hermanos, recordemos que una de las 10 palabras es no dar falso testimonio contra nuestro prójimo. En caso de que se demuestre que una persona incurre en esta falta de dar falso testimonio, entonces se le aplicará la sentencia que le tocaba al acusado. El versículo 21 nos dice que no muestren piedad alguna, no ninguna piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Este versículo, mis amados, ha sido por mucho tiempo sacado de su contexto. Este misbot ha sido dado a los jueces para que actúen justamente. En este versículo se basa el principio de la restitución, lo cual garantiza que el pago sea conforme a la deuda, ¿no es verdad? Hemos estudiado eso antes. Amén. En otras palabras, según el delito, es la sentencia, no más ni menos. Amén. ¿Okay? Amén. 20 del 1 al 4. Cuando salgan a pelear contra sus enemigos y vean caballos, carruajes y una fuerza mayor que la de ustedes, no tendrán temor de ellos, porque Adonai, su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto, está con ustedes. Cuando estén al ir a la batalla, el Cohen vendrá adelante y se dirigirá al pueblo. Él debe decirles: escucha, Israel, ustedes están al ir a la batalla contra sus enemigos, que el corazón de ustedes no desmaye y no tengan temor. No estén alarmados ni asustados por ellos, porque Adonai su Elohim va con ustedes para pelear de su parte contra sus enemigos y para darles la victoria. Amén. Amados hermanos, estos versículos
En estos versículos que acaba de leer Isabelita vemos dos verdades importantes. La primera es que es el hecho de que cuando se levanta guerra contra el pueblo de Elohim, esta es de carácter espiritual. Amén. Y segundo, que es Yahweh el que da la victoria. Aleluya. Proverbios 21:31 nos dice: un caballo puede estar preparado para el día de la batalla, pero la victoria viene de Yahweh. Amén. 5 al 7. Entonces los oficiales hablarán a los soldados. Ellos dirán: ¿hay algún hombre aquí que haya edificado una casa nueva, pero todavía no la ha dedicado? Él debe regresar a casa ahora. De lo contrario, él puede morir peleando y otro hombre la dedicará. ¿Hay algún hombre aquí que haya plantado una viña, pero que todavía no haya hecho uso de su fruto? Él debe regresar a casa. De lo contrario, él puede morir peleando y otro hombre la usará. ¿Hay algún hombre aquí que esté comprometido para casamiento con una mujer, pero todavía no se ha casado con ella? Él debe regresar a casa. De lo contrario, él puede morir peleando y otro hombre se casará con ella. Amén. Acá se refiere entonces a 3 casos específicos para ser exonerado de deberes militares a los hombres en Israel. Y esto se hace por razones específicas. Una de ellas es que para que puedan disfrutar del resultado de su trabajo, así como de su matrimonio. Y también, como segunda cosa, para que estén completamente concentrados en la batalla. El comentario del Humash, de la Torah, dice: los 3 hombres mencionados aquí deben dejar el campo de batalla por una razón más práctica. Su mente estará en su casa, su viña o su novia, y carecerán de voluntad para pelear. Amén. Adelantémonos hasta el 8. Los oficiales entonces añadirán a lo que han dicho a los soldados: ¿hay algún hombre aquí que tenga temor o que su corazón desmaye? Él debe regresar a casa. De lo contrario, su temor puede desmoralizar a sus compañeros también. Amén, mis hermanos. El temor o miedo es, en resumen, la falta de confianza en las promesas de Yahweh, por lo que es pecado. Y el pecado contamina a las demás personas, ¿no? El pecado es contaminante. La razón por la cual se ordenaba salir a los que tenían miedo, eran temerosos, era porque, dice la palabra ahí, podían hacer que los demás también se atemorizaran, se contagien de ese temor, ¿no ve? Sí. Entonces debemos reemplazar el miedo con amor, porque es así. Primera de Juan 4:18 nos dice: no hay temor en el amor. Por el contrario, el amor, que ha logrado llegar a la perfección, se despoja del temor, porque el temor tiene que ver con castigo. La persona que permanece con temor no ha llegado, dice, a la madurez referente al amor. Amén. Amén. Adelantémonos hasta el 16 y al 18. En cuanto a los pueblos de estas naciones que Adonai su Elohim les está dando como su herencia, no permitirán que nada que respire viva. Antes bien, los destruirán por completo. Los hititas, los emonitas, los kenanitas, los pirisi, los givi, los yebusi, como Adonai su Elohim les ha ordenado, para que ellos no les enseñen a seguir sus prácticas abominables, cuales ellos hacen para sus dioses, y así causándoles pecar contra Adonai su Elohim. Amén. El pecado, mis hermanos, dice entonces, debe ser cortado de raíz. De lo contrario, existe la posibilidad de que se contamine al resto. En Gálatas 5:9, Rab Shaul nos dice: solo se requiere un poquitito de levadura de hametz, ¿no?, para leudar toda la masa. Si en un cajón de manzanas, si una manzana está podrida, las demás se contaminan, ¿no? Dios nos libre. Amén. Vámonos al último capítulo, 21. Me voy a adelantar hasta el versículo 8. Ustedes leen los 7 anteriores. Adonai, sé misericordioso hacia tu pueblo Israel, a quien redimiste. No permitas que sangre inocente sea derramada entre tu pueblo Israel,
y ellos serán expiados por este derramamiento de sangre. Amén. En los versículos anteriores, amados, se trata el caso de que alguien haya sido encontrado asesinado y no se sepa quién lo mató. Este hecho hace que la culpa caiga sobre toda la nación, por lo que los sacerdotes deberán hacer un sacrificio expiatorio por esta culpa. ¿Esto qué nos enseña, mis amados hermanos? Nos enseña un principio muy importante, y es el hecho de que como una comunidad somos responsables de los demás. Cualquier falta que alguien en nuestra comunidad cometa puede afectar al resto de la misma. Fíjense lo que ha pasado acá. Cualquier falta que alguien en la comunidad cometa, algún hermano que cometa, puede afectar, puede contaminar al resto, ¿no es verdad? Por lo que tenemos que ser bien cautelosos, mis amados hermanos. A veces pensamos que nuestros pecados nos afectan solamente a nosotros, ¿no? Nadie se va a enterar. Pero la realidad es que afectan a los demás. Amén. Contaminan, ¿no? Contaminan, pues. Entonces, esta porción de la Torá, ya para acabar, ya estamos finalizando, contiene los preceptos 491 al 531 de los 613 que están en la Torá. Amén. Con esto, mis amados hermanos, habríamos concluido el estudio, la lectura de la porción número 48, Shoftim, de la preciosa y bella Torá de Yahweh. Entonces solo resta que expresarles que Yahweh los bendiga grandemente durante la semana que comienza el día de hoy, que su shalom esté con ustedes, nos acompañe, que su palabra sea la luz a sus pisadas, a sus caminos, y nos vemos el siguiente Shabbat, si así Yahweh lo permite. Shavuot Tov.